Bien, iniciamos con este primer ejercicio que es la verificación de esta identidad trigonométrica. No nos olvidemos que en una identidad trigonométrica empezamos por un lado de la igualdad y tenemos que convertir lo que sea que hay en ese lado a lo que hay al otro lado. En cuanto consigamos eso, nuestra identidad queda verificada. Pero en este caso no voy a empezar por el lado izquierdo, voy a empezar por el lado derecho porque hay más elementos con los que puedo trabajar y yo identifico cada uno de esos elementos que hay y yo veo que hay una diferencia de ángulos dentro de mi coseno y una suma de ángulos dentro de mi coseno. Y utilizando las identidades trigonométricas que nuestro profesor nos ha debido otorgar. Yo veo aquí fórmulas para sumas y diferencias de ángulos y yo quiero para la función coseno. Entonces, en la función coseno, cuando hay una suma de ángulos, tenemos coseno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo. Cuando es una suma, usamos una resta. Seno del primer ángulo por el seno del coseno. Y cuando es una resta, más bien usamos una suma. Bien, con esos datos, lo único que voy a hacer es reemplazar. En vez de coseno de x menos y, vamos a utilizar esta identidad. Entonces empezamos a escribir. Entonces, convertimos esto. Coseno de x menos y, eso es en realidad coseno del primer ángulo, x, por coseno del segundo ángulo, y. Cuando es una resta dentro del coseno, usamos una suma para la identidad que estamos reemplazando. Ahora usamos seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Bien, seguimos, ya hemos hecho esta primera identidad, que es igual a todo esto. Ahora seguimos reemplazando el resto de mi ecuación. Aquí yo tengo un signo menos, copiamos ese signo menos y reemplazamos toda esta por su identidad. Todo este coseno de la suma de dos ángulos. eh, Vamos a proteger por este signo negativo, vamos a proteger con un paréntesis. Esta de acá. Entonces, es la misma identidad. Coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Coseno del primero por el coseno del segundo. Si aquí hay una suma, aquí usamos una resta. El signo contrario para los cosenos. Para el seno es el mismo signo, por si acaso. Bien, entonces, seno del primero por seno del segundo. Entonces, seno del primero por seno del segundo. Y seguimos escribiendo nuestra ecuación. Nos falta el dividido entre 2. Bien. Seguimos haciendo nuestro trabajo de seguir modificando acá. Esto de acá no vamos a modificar nada porque no hay nada para hacer. En esta segunda parte yo tengo este paréntesis para eliminar, pero para eliminar ese paréntesis que yo he colocado ahí para proteger que este signo negativo no me lo arruine mi ejercicio, la regla me dice si yo voy a eliminar un paréntesis, el signo que hay delante del paréntesis va a entrar a multiplicar a todos los elementos que hay dentro, es decir, a todos los signos que hay adentro. Y por regla general se dice que si delante del paréntesis hay un signo negativo, todos los signos de adentro van a cambiar. Este positivo invisible se va a volver un signo negativo y este negativo se va a volver uno positivo. Así que empezamos con eso. Vamos a escribir el dividido entre 2. Copiamos todo esto porque no hay nada que hacer por ahora. Y ahora sí, este signo negativo entra y cambia los signos de adentro de mi paréntesis. Este positivo invisible se vuelve negativo y este negativo se vuelve positivo. Y finalmente yo voy a empezar a sumar o restar todos los elementos semejantes. Aquí yo veo coseno de x por coseno de y aquí también veo coseno de x por coseno de y. Esos dos elementos son semejantes, pero este tiene un signo positivo invisible adelante y este tiene un signo negativo.
adelante. Eso quiere decir que esto es como si fueran menos 5, perdón, más 5 menos 5. Eso me da cero. Así que hacemos lo mismo, vamos a cancelar estos dos elementos. Se anulan entre sí porque como son exactamente iguales con el signo distinto, da como resultado cero. Pasamos a los siguientes elementos. Ahí yo veo un positivo seno de x por seno de y y aquí también hay un positivo seno de x seno de y. Es como si yo tuviera más 3 más 3. Eso es igual a más 6. Se suman los elementos iguales. Dicho de otra manera, si yo tengo más m, esto es igual a positivo 2m. Y hago lo mismo aquí arriba. Aquí hay seno de x por seno de y más seno de x por seno de y. Eso es en realidad el doble de seno de x por seno de y. Y todo eso dividido entre 2. Estamos copiando lo de abajo nada más. Y mi último paso es simplificar este 2 con este 2. 2 dividido entre 2 me queda 1. Y todo número o elemento multiplicado a 1 y dividido entre 1 me da lo mismo. Así que esto se vuelve en, aquí sí te escribamos, seno de x por seno de y. Y eso, este es lo que he convertido todo este lado derecho de mi ecuación, sí, de mi ecuación, y se ha convertido en seno de x por seno de y. Eso es exactamente igual a lo que hay al lado izquierdo de mi igualdad, seno de x por seno de y. Entonces, escribimos lo que queda demostrado. Y ahí termina mi ejercicio. Solamente con mostrar que hemos convertido al otro elemento de la igualdad, ahí termina nuestro ejercicio. Bien, pasamos al siguiente. En este segundo ejercicio tenemos nuestra pregunta que me dice hallar el valor del ángulo X para que cumpla esta ecuación de segundo grado. Como es una ecuación de segundo grado, van a haber dos respuestas. Y aparte, voy a suponer que el profesor les ha dado que el rango tiene que ser de 0 a 360 o de 0 radianes a 2 pi radianes, que ese tiene que ser el rango de la respuesta. Vamos a trabajar con ángulos sexagesimales porque es más fácil. Bien, entonces, en primer lugar, yo tengo una ecuación trigonométrica con coseno y seno cuadrado. Ok, ese seno cuadrado yo lo puedo descomponer. Otra cosa, una ecuación trigonométrica, para empezar a resolver, lo único que tengo que hacer es ver si hay alguna manera en convertir a todas las funciones trigonométricas que sean la misma, o que todas sean coseno, o que todas sean seno, o que todas sean tangente. Entonces, yo voy a trabajar con este seno cuadrado. Y otra vez, analizando las identidades trigonométricas que el profesor nos debería haber dado, yo veo esto. Esta es la más común. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, de donde yo puedo despejar seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado de ese ángulo. Así que voy a hacer este cambio. Voy a utilizar esta identidad trigonométrica que ya está comprobada. No tengo por qué dudar de que esta igualdad es verdad o mentira. Yo sé que es verdad porque ya la han verificado con anterioridad. Entonces, aquí voy a anotar. Yo voy a cambiar. Cuando yo vea seno cuadrado de x, en realidad voy a escribir 1 menos coseno cuadrado de x. Este es el cambio que voy a utilizar. ¿Dónde voy a hacer ese cambio? Aquí. Y como hace rato, yo voy a proteger con un paréntesis eso que estoy cambiando. Solamente para que mis signos o multiplicaciones que sucedan no se me arruinen. Bien, entonces, ya hemos hecho ese cambio.
Hemos protegido con un paréntesis el cambio que hemos hecho de seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Y listo. Ahora, esto de acá, yo tengo dos opciones. Yo puedo hacer un cambio de variable para no estar escribiendo cada rato coseno, 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 coseno. Yo puedo decir, en vez de coseno de x, utilicemos otro color. En vez de coseno de x, cada vez que yo vea coseno de x, yo en realidad voy a escribir y. Este es otro cambio de variable. Bueno, es nuestro primer cambio de variable. Entonces aquí hay coseno de x, y, más 2 veces 1 menos coseno de x al cuadrado, y cuadrado, igual a 1. Y esto de acá debería ser exactamente algo que ya pueda resolver una ecuación de segundo grado que se ha llevado en cuarto de secundaria. Eso quiere decir que esto yo lo tengo que ordenar de esta manera. Y cuadrado más y más c igual a 0. Lo voy a ordenar de esa manera para que se parezca a una ecuación cuadrática de esta forma. Entonces, lo primero que voy a hacer es meter este 2 que está delante de mi paréntesis. Este 2 va a entrar a multiplicar a cada uno de los elementos que hay dentro del paréntesis. Y es, perdón, más 2 por 1, 2. Más 2, 2 por menos y cuadrado, más por menos, menos. 2 por 1 invisible, 2. Y cuadrado copiamos. Igual a 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tratar siempre de que en mi ecuación cuadrática el primer elemento sea positivo. No me importa si los otros de más adelante son positivos o negativos. Voy a tratar de que el primero, el elemento que tenga el cuadrado, siempre sea positivo. ¿Por qué? Porque es más fácil de hacer los cálculos más adelante. Nada más. Así que en este caso yo voy a mandar, tengo dos opciones, o mandar todos los elementos a la derecha de mi igualdad, con el signo cambiado, o mandar este elemento a la izquierda y luego multiplicar por -1 toda la ecuación. Ambos caminos son válidos, depende de cada uno. En este caso, hagamos este que es el menos utilizado. Voy a mandar ese 1 a la izquierda. Y voy a estar ordenando y cuadrado primero, menos 2y cuadrado, luego y más y. Como no hay un signo delante, hay un positivo invisible que lo voy a anotar en el momento que ese elemento deje de estar al principio de mi ecuación. Finalmente este más 2 y este más 1, porque tiene un signo positivo invisible, pasa con el signo cambiado, pasa como -1. ¿Y qué hay aquí? Nada, 0, porque hemos pasado todo esto a la izquierda. Técnicamente lo que hemos hecho es restar -1 a la izquierda y a la derecha. 1 menos 1, 0. Y 2 menos 1 es lo que está aquí anotado. ¿Ya? Bien, ahora sí voy a hacer, antes de multiplicar por -1, voy a hacer esta suma o resta. Así que tengo menos 2y cuadrado más y, positivo 2 menos 1. 2 menos 1, eso es 1 positivo. Ahora sí vamos a multiplicar toda la ecuación por -1. Eso quiere decir que todos los signos van a cambiar. Este menos se vuelve más, este más se vuelve menos, ese más se vuelve menos. Y el 0 no tiene un signo, así que se mantiene como 0. Y finalmente resolvemos esto por el método que yo quiera. En el momento que hemos llegado a esto de acá, deja de ser ecuación trigonométrica. Bueno, en sí, en el momento que hemos hecho ya este cambio de variable, porque todos ya eran función coseno, ya no es una ecuación trigonométrica. Yo lo podía haber considerado como un ejercicio de ecuación de segundo grado de cuarto de secundaria. ¿Ya? ¿Y cómo lo resolvemos?
El método más conocido es el método de aspas, así que empecemos a resolver. Dos números que multiplicados me den 2y cuadrado sería 2y por y. Dos números que multiplicados me den 1 por 1. Yo tengo que hacer una multiplicación cruzada. Y por 1 es igual a y. 2y por 1 es igual a 2y. Y mi respuesta me tiene que salir exactamente igual a lo que hay aquí, al medio. Pero tiene que ser exactamente igual en signo, número y letra. Menos 1y. Es decir, yo tengo que obligar esta respuesta. Menos 1y. Pero ese 1 es invisible. Estos dos elementos se tienen que sumar o se tienen que restar. Pero si se sumaran 2y más 1y, eso me va a salir 3y. Yo no quiero entonces que se sumen porque yo quiero obligar a que la respuesta sea menos y. Para que la respuesta me salga menos y, estos dos elementos se tienen que restar. Y para que en una resta mi resultado me dé un signo negativo, el más grande, el número más grande tiene que ser negativo y el más pequeño positivo. Pero estos signos, ¿de dónde salen? De aquí. Estos son los dos números que se tienen que multiplicar, que yo no sabía qué signos tienen. Y para que se cumpla esta verificación, los signos tienen que ser el número de abajo menos 1 y el número de arriba más 1. Y mi última verificación es que estos dos signos multiplicados me tienen que dar este signo de acá. Y si da menos por más, me da menos. Bien, finalmente tenemos que emparejar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. No se empareja en el orden en el que he multiplicado, se empareja en el orden en el que está escrito los elementos. Y para ahorrar un poco de tiempo, yo puedo decir, agarro la pareja de arriba, 2y más 1, y lo igualo a 0. Agarro la pareja de abajo, y menos 1, y lo igualo a 0. Y listo. En el momento que tenemos eso, yo solamente tengo dos ecuaciones de primer grado que puedo resolver. Ecuaciones que se han llevado en tercero de secundaria. Entonces yo tengo que despejar y. Para despejar y, todos los elementos que están más lejos, en este caso más 1, van a pasar al otro lado con el signo cambiado. Van a pasar como menos 1. Ahora sí, los números que están pegados a lo que quiero despejar pasan al otro lado a hacer lo contrario, a la función opuesta. Estaba multiplicando, el 2 estaba multiplicándose a y, va a pasar a dividir. Y ya tengo mi primera respuesta. Hago lo mismo con la otra ecuación. Este menos 1 va a pasar a ser lo contrario, va a pasar como más 1. Y 0 más 1 es 1, positivo. Y ya tengo mi segunda respuesta. Pero no termina ahí. No nos olvidemos que hemos hecho un cambio de variable. Así que deshacemos ese cambio de variable. Donde yo vea y, escribo en realidad coseno de x. Donde yo vea y, escribo coseno de x. Bien, ahora sí tengo dos ecuaciones trigonométricas que son mucho más fáciles de resolver. Este coseno va a pasar al otro lado a hacer lo contrario, un arcoseno. O coseno elevado a la menos 1 de menos 1/2. Lo mismo aquí. Este coseno pasa al otro lado. X es entonces arcoseno de 1 positivo. Y finalmente, mi último paso solamente es venir a la calculadora y colocar esto. Entonces, aquí están las funciones seno, coseno, tangente. Pero yo no quiero coseno, yo quiero arcoseno. Presiono Shift, coseno, aquí está, coseno elevado a la menos 1. Arcoseno de menos 1/2. Menos 1/2. Cierro mi paréntesis. Arcoseno de menos 1/2.
Pongo igual 120 grados. Mi primera respuesta es 120 grados. Y mi segunda respuesta sería hacer lo que hay al otro lado. Arcoseno de 1. Arcoseno de 1. Y eso es igual a 0 grados. Primera respuesta 120, segunda respuesta 0 grados. Ahora, a esto, dependiendo de cómo el profesor pide las respuestas, a veces me dicen que el rango es de 0 a 360 grados. Es decir, X puede ser mayor a 0 grados, mayor o igual, o menor a 360 grados, o menor o igual. Ahora, no sé cuál estará usando, pero consideramos generalmente no se lo considera al 360. Entonces, X tiene que ir desde 0, incluido el 0, hasta 360. ¿Por qué estoy especificando que 360 no se lo va a considerar? Porque si verificamos la respuesta, coseno de 0 es igual a 1, pero también coseno de 360 es igual a 1. Así que esa debería ser mi tercera respuesta, 360. O si la pregunta del profesor hubiera sido, considerando que la respuesta, el ángulo X, son todos los números, todos los ángulos positivos, más allá incluso de 360, aunque esa es una forma un poco más avanzada de presentar las respuestas, solamente digo, mi primera respuesta es 120 grados más 360 por n. Esta es mi primera respuesta. Y mi segunda respuesta sería 0 grados más 360 por n, donde n son todos los números naturales del 1 al infinito. Entonces, dependiendo de cómo el profesor pide la respuesta, o esta es la respuesta que está pidiendo, o quizás en radianes, pero en el ejercicio no decía nada. O quizás esta sería la forma más completa de escribir el ejercicio, la respuesta, perdón. Bien, con eso terminamos el segundo ejercicio. Ah, Consideraciones para este ejercicio. ¿Es obligatorio hacer este cambio de variable? No, no es obligatorio, pero hubiera tenido que escribir coseno, 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 coseno en cada uno de los elementos. Y como da un poco de flojera escribir coseno de x cada rato, sí hemos hecho ese cambio de variable. No es obligatorio hacer, pero el ejercicio se termina más rápido, solamente porque tenemos menos cosas que escribir. Bien, pasamos al siguiente. Bien, en este último ejercicio, aquí me está diciendo que el ángulo alfa, que es este, que está en el vértice B de mi triángulo ABC, obedece, perdón, la siguiente ecuación. Esta ecuación, ¿de dónde sale? En realidad se está aplicando mi ley de senos, de este triángulo, que solamente me dice el seno de un ángulo dividido entre la longitud del lado opuesto. De todos los ángulos y lados correspondientes de mi triángulo tienen que ser iguales. Es decir, el seno del ángulo C dividido entre la longitud opuesta AB tiene que ser igual a, por ejemplo, el seno de mi ángulo beta dividido entre la longitud del lado opuesto, el lado AC. Y eso es igual a mi ángulo A, seno de mi ángulo de mi vértice A, dividido entre su lado opuesto, en la longitud BC. Esta es la ley de senos. Y el profesor lo único que ha hecho es que ya ha reemplazado los valores y le ha dado la vuelta, es decir, como esta es una razón de doble igualdad, yo puedo girar mi fracción, es decir, yo puedo escribir las longitudes en la parte de arriba y los senos en la parte de abajo. No importa. ¿Por qué? La explicación es muy larga, pero solamente decir que si yo giro ah, una fracción a ambos lados de la igualdad, el valor no cambia. Es decir,
La explicación es más larga. Bueno, esta es la ley de senos. Se lo puede escribir con los senos en la parte de arriba de mi fracción, en el numerador, o el seno va a estar en la parte de abajo de mi fracción, en el denominador. El profesor ha elegido que la función seno esté en la parte de abajo y ya ha hecho los reemplazos de los valores correspondientes a los ángulos y a las longitudes. Eso solamente para explicar de dónde está saliendo esto de acá. Y solamente me está pidiendo resolver esta ecuación. Otra vez, para resolver una ecuación trigonométrica, todas las funciones tienen que ser iguales. Y en este caso ya está, seno, seno. Y además, solamente me tengo que enfocar en las funciones trigonométricas con mi incógnita. Solamente hay una incógnita, seno de alfa. Entonces, esto es, solamente me considero como si tuviera este ejercicio. Si yo tuviera 3 sobre x es igual a 9 sobre 5, ¿cómo se resolvería este ejercicio? Hago una multiplicación cruzada, que voy a tener 3 por 5 igual a 9 por x, y despejo x. El 9 pasa a dividir. Así que x es igual a 3 por 5 sobre 9. Y ya está resuelto esta mi ecuación de primer grado. Este método de resolver ejercicios se ha aprendido o en segundo o en tercero de secundaria y solamente estamos aumentando nuestra nueva carta salvaje. Seno, la función seno. El método de resolver es el mismo, pero yo solamente hago una multiplicación cruzada. Así que 56 por el seno de 35. Esto es igual a 47 por el seno de alfa. Bien, multiplicación cruzada. Y como hace rato, yo quiero despejar seno de alfa. Primero despejo los elementos que están lejos de alfa. Este 47 va a pasar a dividir porque se está multiplicando al seno de alfa. Así que escribiendo, ni siquiera tengo que girar. Seno de alfa es igual a 56 por el seno de 35 grados dividido entre 47. Seguimos despejando alfa. Esto de acá lo podría colocar en la calculadora a ver qué es lo que sale, pero da flojera. Esta función seno va a pasar al otro lado como arcoseno de todo lo que hay aquí. Así que tengo arcoseno de... y copiamos todo esto. 56 por el seno de 35 grados dividido entre 47. Ese es mi valor de alfa. Y lo único que hago es colocar a mi calculadora. Arcoseno, shift seno, de, coloco una fracción, 56 por el seno de 35. Cierro ese paréntesis. Voy a la parte de abajo de mi fracción sobre 47. Voy afuera y cierro mi paréntesis. Bien, alfa es igual a 43,11 grados. O escrito de otra manera, 43 grados, 6 minutos. 43 grados, 6 minutos. Cualquiera de las dos respuestas. Algunos profesores piden en grado, minuto y segundo incluso. Otros con el ángulo en decimales ya tienen todo hecho. Y listo, ahí termina nuestro último ejercicio. No se ha tenido que utilizar identidades trigonométricas, es solamente una ecuación de primer grado con una incógnita. La única diferencia es esta función seno que se ha aumentado a mi incógnita alfa. Bien, con eso terminan los 3 ejercicios. Hasta luego.